Otra vez al molino, van 20. Una puntuación alta en el golf era fácil. Jorge era un jugador nato. Al finalizar, Steve sumó las marcas. Yo hice 35. Es una mejor marca de la que tenía. Betsy suma 58. Y Jorge, 257. Ay. Jorge, una marca alta no es nada buena. Hay que meter la bola en el hoyo con el menor número de golpes. En golf, la marca más baja gana. ¿No lo sabías? ¿Cómo era posible que el número más bajo fuera el mejor? O sea que si Jorge no jugaba, sacaría 0 y sería el mejor golfista del mundo. Tal vez los monos no están hechos para el golf, ni el baloncesto, ni para establecer marcas. Eso es como jugar golfito. Creo que hubieras jugado mejor si hubieras conocido las reglas. A veces las niñas y los monos piensan lo mismo. Podríamos construir nuestro propio campo de golfito aquí. Y yo sé dónde conseguir material para hacer un campo de golf. Claro que puedes jugar con eso. Pero no te subas al monociclo sin casco. Ay, esto servirá, Jorge. Es hora de trabajar. Betsy, tía Margaret dice que nos esperen 1 hora. ¿Qué es todo esto? Hicimos nuestro propio campo de golfito. ¿Quieres jugar? Está bien. En nuestro juego hay un palo para cada hoyo. Jamás la podrás pasar por ahí. Ayer le estuviste dando al molino. ¡Hoyo en uno! ¡Qué bien! Si Jorge pudo hacer eso, yo romperé todas mis marcas en este campo tan fácil. Jorge, gracias. Pero no voy a necesitar ayuda. ¿Llevas la cuenta de tus golpes en este campo tan fácil, Steve? Sí. Muy bien. En el hoyo 1, Jorge lo hizo en 1. Fue suerte. Betsy en 6 y yo lo hice en 6. El palo para este hoyo, por favor. Y aquí voy. ¡Sí! ¿Eh? ¿Un hoyo en 1? Nunca lo había hecho. Parece que también estableceré una marca. Muy bien, ya verán. Aquí va mi hoyo en 1. ¡No! Ajá, ajá, ajá. ¡Un hoyo en 2! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Te estás divirtiendo con tu bote? Oh, ¿quieres la madera que sobra? Tómala.
Leslie te ayudará a llevarla en la carreta. Ya tenía madera. ¿Qué más necesitaba para detener el agua? Sujetar la madera era más difícil de lo que parecía. El agua se seguía filtrando. Tenía que detenerla. Luego se dio cuenta de que un impermeable podía bloquear el agua. Al fin había construido una presa. La presa de Jorge se había arruinado. Los castores. Ellos lo habían hecho. Construir 2 presas en un día era mucho trabajo. Al fin, ahora nada evitaría que Jorge navegara. A Jorge no le importaba la lluvia. Así su estanque estaría más grande mañana que se lo mostrara a Bill. Está bien, Jorge. Ya voy, ya voy. Jorge, una presa requiere de 2 elementos importantes. Construcción adecuada y agua. Esos castores. Claro está. Ellos son los responsables. Esto no está bien. El agua es importante para los castores. Algo debe andar mal más allá de tu presa, amigo. Jorge vio el problema. Ese árbol estaba haciendo las veces de presa. Necesitaremos algo para moverlo. ¡Espera! ¿Dónde vas, Jorge? Leslie, la forma correcta de... ¿Por qué le estoy explicando a una vaca? ¡Mu! ¡Sí! Jorge sabía que podía encontrar cosas para armar las partes del robot.
Solo había una forma de averiguar si serviría. ¡Servía! Hundley creía que Jorge era un robot de verdad. Ser robot durante una hora era agotador. Estaba listo para salir de esa cosa. Pero no quería arruinar la diversión de Hundley cuando viera que el robot no era de verdad. Como no alcanzaba el botón, Jorge decidió relajarse y esperar a que llegara el ascensor. ¡Ay, no! Debí dejar el XF-17. ¡Y es mi favorito! Iré por él en lo que terminas de acomodar. ¿Cómo es el robot? Mide 2,5 centímetros, es rojo. ¡Ah! Y no tiene piernas. Jorge esperó tanto al ascensor que se quedó dormido. ¿Qué tal, profesora? Hola, solo vine por un pequeño robot rojo. ¿El que está en el vestíbulo? Dijo que medía 2,5 centímetros. Tal vez quiso decir... ¡ay! ¿2 pies? ¿Encontró mi XF-17? Sí, es una monada. ¿Cuántos años tenías cuando lo construiste? ¿6? Yo tenía 22. Es una monada, ¿no? Lo dejé junto al ascensor porque pesa un poco. ¿Pesa? Llegó el ascensor. Por fin podría irse a casa. Estoy segura de que lo dejé ahí. ¡Ay, no! Alguien debió patearlo. Busquen el piso. No creo que nadie pueda haber pateado esa cosa. Claro que sí, mide como 2,5 centímetros. ¿Serán 2 pies? Ay, conozco la diferencia entre centímetros y pies, profesora. Hay un robot sin control arriba. Es pequeño, rojo y dice XF-17. ¿Tiene el control? ¿Cuál control? Sus partes no se mueven. Estoy tan confundida. Esta no parecía su casa. ¿Quiénes eran todas esas personas? Ese no es. Sí, lo es. Reconocería esa letra donde sea. Jorge, la profesora Wiseman te trajo al museo porque creía que eras mi XF-17. Sí, tu disfraz es tan bueno que casi terminan exhibiéndote. Oye, pero qué buena idea. ¿Cómo? Prometimos un modelo XF-17. Nunca dijimos que lo manejaría un mono. Y así Jorge fue exhibido en el museo por un día. ¿Te gusta lo jugoso? Nada más jugoso que el jugo natural. Prueba la bebida más deliciosa que has probado, cortesía del Jugoso Jay. Tiene 5 frutas y vegetales. Además de un ingrediente secreto especial. Aquí tienes. Jorge, ya verás todas las cosas que compré. Bueno, sí, pero solo un sorbo, ¿eh? No tengo mucha sed. ¿Me darías 2 más? ¿Qué
Qué buen extractor de jugos. ¡Ay, estaba delicioso! ¿Estás pensando lo mismo que yo? No. Ay, no. No tengo idea de cómo funciona esto. Pero para eso están las instrucciones. Creo que no trae instrucciones. No importa. Entre un hombre y un mono inteligentes, sabremos cómo funciona. ¿Qué había dicho el jugoso Jay que le ponía a la bebida? Tiene 5 frutas y vegetales, además de un ingrediente secreto especial. 5 frutas y vegetales. Y recordaba que todas eran rojas. 5 cosas rojas. Ahora solo necesitaba un ingrediente especial. ¿Un pescado rojo? Está bien. ¿Será que el pescado crudo no es el ingrediente especial? Le faltaba sabor. Así que le agregó fresas. Casi. Quizá con más manzanas mejoraría. ¿En dónde podría encontrarlo? ¡Hola, Giorgio! Mira, ¿te gustaría probar el especial de hoy? ¿Especial? Era exactamente lo que buscaba. Son berenjenas picata, con cantidades extra de picata. Esos son rábanos. Pruébalos. Oh, pero cuidado. Los rábanos son un poco especiato, o sea, picantes. Los rábanos eran picantes, pero tal vez buenos en una bebida. Eso lo sé. Sírvete lo que quieras. ¿Solo los rábanos? ¡Hasta pronto! Jorge esperaba que un rábano fuera el toque. Lo había logrado. Su jugo era tan bueno como el del jugoso Jay. Mejor aún. ¡Jorge! ¡Ay, no! ¿Estuviste haciendo jugo? ¡Wow! ¡Ay! ¡Este jugo está increíble! ¡Sí! Su jugo le parecía tan delicioso que decidió regalarlo en el mercado de granjeros. ¡Prueben el jugo Jorge! Hecho con manzanas para huesos fuertes, col con vitamina C y muchas otras cosas saludables. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esto es fantástico! ¿Me darías la receta? Por supuesto. Jorge empezó con tu jugo, pero le agregó ingredientes nuevos. ¿Un rábano? ¡Qué brillante idea! ¡Es una revolución en la preparación de jugos! ¡Por Jorge y su delicioso jugo Jorge! Benji y Willy eran los ratones favoritos de Jorge en el mundo entero. Y Bruno era la única serpiente toro que conocía. Así que cuando el señor Sube le pidió que la cuidara un día, estaba encantado. Bien, Bruno ya comió un huevo hoy, así que ya no tendrá hambre. No lo alimentes. Los ratones no han comido, pero no hay alimento. Hablé a la tienda de mascotas para avisar que irás por él. Estaba decidido a ser la mejor niñera de mascotas. Jorge, tengo que ir a hablar con el director del parque sobre un evento. ¿Podrás quedarte solo? Pórtate como un buen mono, niñera.
Claro que no lo estaban. Tenían hambre. Había que ir por la comida. Cuando fue a ver si a Bruno le gustaba estar junto a la ventana, notó que Bruno había cambiado. ¿Qué le pasó? Como toda serpiente, cuando Bruno vio el cálido sol, quiso disfrutarlo. El sol calentaba, pero la vida en la ciudad era muy ruidosa. Quería buscar un lugar tranquilo. Volviste por esto. Ah, veo que Bruno cambió de piel. El señor Sube lo estaba esperando. Periódicamente y con la edad, las serpientes cambian de piel. ¿Creíste que este era Bruno? Apuesto a que Bruno está debajo de su roca. Ahí se mete siempre que cambia de piel. Jorge se tranquilizó sabiendo que Bruno estaba a salvo en su caja. Hasta que recordó que la había dejado abierta. Seguro se había salido. Los ratones creyeron que el mono sonriente venía a dejarlos en libertad. Ya no había sol. Ahora hacía mucho ruido y mucho frío. Como Benji y Willy siempre estaban en su caja, ahora querían explorar. Y descubrieron un mundo nuevo. Bruno se salió del departamento. Estar cerca de una serpiente pone nervioso a cualquier ratón. Pero a Bruno no le interesaban los ratones. Su estómago estaba lleno. Solo quería un lugar cómodo donde relajarse. La tierra suave siempre atraía a una serpiente toro. Muchas gracias, Jorge. ¡Qué amable! Bruno pensó que sabían el camino de regreso, así que lo siguió. Los ratones nunca habían visto una serpiente con patas peludas. Y era la primera vez que Hundley veía ratones en su edificio. Hundley no se dio cuenta que había salido hasta que fue demasiado tarde para regresar. Hola, Jorge. Espero que Bruno, Benji y Willy no te causaran problemas. ¿Y por qué está Hundley en el fregadero? Bueno, casi todos. Hundley pensaba quedarse ahí hasta que se recuperara de su aventura. De todas las aves que a Jorge le encantaba visitar en el aviario, el canario azul era su favorita. Y por eso hoy era tan importante. Bien, directora, aquí está el libro. Todo lo que quieras saber sobre el canario azul en 1400 páginas. ¡Impresionante! Quiero que sepan que está en peligro de extinción. Ya no quedan muchos y espero que esto sirva. Oh, un libro como este lo dará a conocer. ¿Se vende?
No muy bien. Podría ofrecérselo a los amantes de aves que visitan el aviario. Claro. ¿Cuántos son? Solo unos... ¿cuántos? ¿O cientos? Bueno, es un tema muy importante, así que veré qué puedo hacer. Gracias. Tengo otro plan para dar a conocer el ave, Jorge. Hoy me reuniré con Lance Libro. Él tiene una gran cadena de librerías. ¿Y sabes qué le diré? Señor Libro, el canario azul necesita su ayuda, así que debe vender mi libro. Ay, no. Más tarde, Jorge seguía pensando en el canario azul. Y también en que su tina seguía llena de libros. ¡Limonada! ¡Lleve su limonada gratis! Niño, yo quiero otra. ¡Guau! Está deliciosa. La mejor que he probado. Jorge, ¿sabes por qué me dicen el rey de la limonada? Muestras gratis. Una vez que la prueban, quedan prendados. No dejan de beberla y traen a sus amigos. ¡Estupenda limonada! Deme 2, por favor. ¡Guau! ¡Claro! Eso le dio una idea. Si recibían muestras gratis del libro del hombre, después lo comentarían con sus amigos. Sería una excelente forma de darlo a conocer. ¿Qué traes ahí? Ah, ¿el libro del canario azul? ¿Con cada limonada vas a regalar un libro? En negocios eso se llama 2 por 1. No falla. Pero no todo el que quería limonada quería el libro. O no cabía en la bicicleta, o era muy amarillo, o no sabían leer. Otro gran día de ventas para el rey. ¿Cómo te fue? Creo que lo que necesitas es llegarle a más gente. Hazle propaganda. Significa mostrar lo que tienes para que te conozcan. Mira mi letrero. Esa es la idea. Tienes que poner el letrero donde muchos puedan verlo. Oye, qué buena idea. Lo verán a kilómetros de distancia. ¿Quieres ayuda? Muy bien. Hay que pintar algo que atrape a las personas. Que sea una imagen que sorprenda. Aburrido. Aburrido. Súper aburrido. Mega aburrido. Lotería. Debemos comenzar a pintar. Esa cartelera está muy alta. Jorge, ¿qué tal si tú la pintas y yo superviso desde aquí? No olvides la foto. Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera, pudo ver cosas que no podía ver desde lejos, como que no era una sola gran hoja de papel, sino 6 hojas unidas.
centro. La exactitud cuenta. Yo te dirijo, amigo. Dale, anoté. Hola, Jorge. ¿Terminaste? Jorge. ¿Pintaste la imagen en la cartelera del tamaño de esta? Entonces eso lo explica. La pintaste muy pequeña. Te mostraré. Jorge, lo pequeño no se ve desde muy lejos. Así que decidió pintarla grande. Cubriría hasta el último centímetro de la cartelera. ¿Qué? ¿Quién? Eres tú. Hola, Jorge. ¿Cómo te fue? Parece que pintaste solo parte de la imagen. ¿Se te acabó el espacio? Jorge no sabía cómo copiar un dibujo pequeño en una cartelera grande. En eso, notó algo. Los dobleces del dibujo eran como los rectángulos de la cartelera. Ahora lo entiendo. Dibuja lo de estos rectángulos en los rectángulos de allá. Funcionará. Espera, te lo haré más fácil. Seis rectángulos. Pinta uno a la vez y te quedará. Esta vez estaba seguro de que quedaría bien. ¿Qué? ¡Jorge, baja rápido! ¡Mira! No estás pintando los rectángulos en orden. Vamos a ponerlos de nuevo en orden. Muy bien, ya están bien. Pero, ¿cómo conservaremos el orden cuando estés arriba? Jorge recordó que los números eran un buen método para ordenar las cosas. ¿Estás enumerándolos? ¡Buena idea! Para no perderse, Jorge enumeró los rectángulos de la cartelera en el mismo orden. ¡Vas muy bien, Jorge! Ay, cielos, hoy no ha habido noticias. Hay un mono pintando una cartelera. Ojalá. ¡Un mono pintando una cartelera! ¡Detente! ¿Estás grabando? Este es un reportaje especial. Hoy, en vivo, un mono, una cartelera, una historia que no olvidarán. Señor Libro, por favor, reconsidérelo. Mi libro es muy importante. Sí, pero ¿es gracioso? Pues, no. Ese es el problema. Me gusta lo gracioso. Oye, ¿qué está viendo todo el mundo? ¿Ese es un mono? ¿Y qué está haciendo? Ay, no. Conozco esa cartelera. ¿Pero qué? Miren eso. Un mono pintando a un sujeto raro con un ave en su... Un momento. Ese eres tú. Sí, soy yo. Y él es mi mono. Brillante campaña publicitaria. Si tu libro es la mitad de brillante que la cartelera, será un éxito. Nunca vi nada como esto. Este libro se vende como pan caliente. Bueno, Jorge se merece todo el crédito. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo donar la mitad de las ganancias a la Fundación Canario.
Y ahí lo tienen. Un libro, un mono, una receta para una venta exitosa. Reportaje en vivo desde muchos libros. No lo olviden, salven al canario azul. ¡Prueben la limonada de Steve! Oh, lo envía mi mamá. Feliz cumpleaños, tu mamá. Ay, se me hace tarde. Jorge, guárdame esto, por favor. Volveré a las 7 para celebrar, ¿eh? Adiós. ¿Quieres hacer una fiesta? Ah, ¿una fiesta sorpresa? Eso es mejor. Necesitas 1, un apartamento. 2, tus amigos. 3, un pastel. Y 4, decoración. 1, 2, 3, 4. Eso parecía muy fácil. El hombre del sombrero amarillo regresaría a las 7. Tenía 4 horas para organizar la fiesta. Y los amigos estaban en ese libro. Como me estás invitando a tu fiesta, te daré mi pastel helado de frutas especiales sin cobrarte. ¿Qué tamaño quieres, Giorgio? Una gran fiesta merecía un gran pastel. ¡Ja, ja! ¡El grande! ¡Sorpresa! Parece un gran festejo. ¿Es un cumpleaños? Sí, podría ampliarte la foto. Sería un adorno original. Hola, Jorge. Todos van a venir. Solo dije sombrero amarillo y todos dijeron que sí. Había escogido un pastel muy ancho. No cabía en la nevera. Por suerte, en el balcón hacía frío. Tenía el paso 3, pastel. También había escogido una ampliación muy grande y una escalera muy pequeña. Todo era del tamaño equivocado. El deseo de Jorge se hizo realidad. Un apartamento del tamaño ideal para un mono. Ahora solo faltaban pastel y decoración. El pastel en la nevera, la fotografía en la pared y la estrella no fue problema. Estaba listo para sus invitados. ¡Hola, Giorgio! Pero no para su tamaño. Espero sea buena hora. Oigan, ahí viene. Jorge tiene razón. Hay que ocultarnos. ¿Qué tal, amigos? ¡Sorpresa! ¿Una fiesta? ¿Para mí? Gracias, Jorge. Lo siento. También yo. Oigan, toquemos algo de música. Un apartamento a la medida de Jorge estaba bien para monos, pero no para el tamaño de las personas. Esto estaba mejor. Todo era del tamaño que debía ser. Excepto el pastel. Eran las 6. Solo le quedaba 1 hora y tenía que empezar de nuevo. Quería todo del tamaño adecuado, así que decidió tomar medidas primero.
Esta vez pidió el pastel del tamaño adecuado. La ampliación y una escalera más alta. Jorge, ya llegué. ¿Esto es para festejar mi cumpleaños? Oh, wow. Todos mis amigos. ¿Y mi fontanero? ¿Mi dentista? ¿Mi barbero? Estaban en su directorio. Jorge lo organizó todo. ¿Ah, sí? Ay, gracias, Jorge. Después de todo, no era tan malo ser un mono pequeño en un mundo de grandes. Y lo más importante, sus abrazos eran del tamaño adecuado para él. Jorge disfrutaba estar en una casa acogedora viendo llover con el hombre del sombrero amarillo y... ¡Yorbo! Jorge no puede salir con truenos y relámpagos. Ah, Yorbo está afuera. Tranquilo. Se mojará, pero lo secaremos antes de que se oxide. En cuanto termine la tormenta, iremos por él. Oye, ¿qué tal si jugamos gato? A Jorge por lo regular le gustaba jugar gato, pero esta vez no podía quitarse a Yorbo de la mente. Vaya, la tormenta sí que hizo estragos en la playa. No te preocupes, Jorge. Yorbo es un robot fuerte, lo encontraremos. Pero Yorbo no estaba debajo de esas algas, ni debajo de ninguna. Bien, buscamos sobre la arena y debajo de las algas, y nada. O sea que Yorbo debe estar enterrado en la arena. ¡Un robot! ¡Oh, cielos! ¡Encontré oro! ¡Oh! Un reproductor de CDs. Ah, oiga, es mío. Lo había olvidado. Oiga, ¿no fue increíble la tormenta? Siempre encuentro cosas increíbles después de una tormenta, ¿sabían? Ingenioso, ¿no? Es un detector de metales. Ayuda a encontrar metales enterrados. Entre más fuerte sea el ruido, más cerca estás del metal. Cuando parezca enloquecer, ¡lotería! Con ese detector, Jorge encontró muchas cosas metálicas. Se acabaron las baterías. Tendré que recargarlas. Te lo traeré mañana para que sigas buscando. ¡Adiós! Gracias. Es que Jorge no encuentra su robot. Quedó enterrado en la arena. ¿Y ese metal? Búsquenlo con un detector de metales. Lo hicimos, pero se acabaron las baterías. Es fácil hacer un detector de metales. ¡Claro! Tomen el radio portátil del estante. ¿Sí? Un radio AM/FM, listo. Busquen la calculadora. Segundo cajón del escritorio. Ahora busquen la cinta. En el primer cajón. Ahora tomen el radio y pónganlo en AM. ¿Ya está? Giren el botón hasta el número de la estación más alta del cuadrante. Tienen que oír la estática y no una estación. Suban el volumen, enciendan la calculadora y péguenla al radio. ¡Fantástico! El radio y la calculadora actúan como un imán. Cuando detecta algo que se pegaría al imán, el radio hace pip. Jorge estaba confundido. Ya había revisado media playa. Pero, ¿cuál mitad? Si la playa fuera más pequeña. Luego recordó el juego del gato. Podía dividir la playa en secciones pequeñas, como un tablero de gato. Así, marcando los cuadros revisados, sabría dónde había revisado y dónde tenía que buscar. Hola, Jorge.
¿Quieres hacer divisiones para llevar un registro? ¡Ah, qué buena idea, Jorge! ¿Ya está? Dime si necesitas algo. Aún nada, ¿eh? Yorbo debía estar en el último cuadro. Tenía que estar. ¡Bien hecho, Jorge! ¡Lo encontraste, sí! Yorbo es el mejor, ¿no? ¡Adiós! Bueno, creo que ya puedo oír la emocionante conclusión de mi libro. Bueno, ¡espérenme!